Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live de Rey Naranjo. Hoy con Dolores Reyes, una de las revelaciones de la literatura, si se quiere, desde el año pasado. Ha dado mucho de qué hablar alrededor del mundo con su debut literario, Cometierra. Bueno, hoy la tendremos acá hablando con nosotros. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en nuestro Facebook y ella pues al final lo responderá, la responderá. El moderador es Santiago Aguirre, un amigo de nosotros de la librería Garabato. Estén ahí pendientes ahí, visítenla, está en Chía. Y bueno, cualquier cosa, ahí estaremos pendientes. Un saludo. Bueno, buena tarde para todos. Buena tarde para Dolores en Argentina, en este aislamiento. En Argentina ya son buenas noches. Buenas noches para todos. En Argentina ya son buenas noches. Pues agradecer este encuentro especialmente a la editorial Rey Naranjo que lo hizo posible. Yo le solicité a John que quería hacer este encuentro básicamente por el gusto que tuve y la buena impresión que me dio mi primera lectura de esta novela Cometierra, y por solicitud también de varios de los lectores de la librería que estuvieron muy entusiasmados. Una lectora en particular me solicitó que hiciera un evento, por favor, con Dolores, entonces ahí fue cuando decidí llamar a John para ver qué podríamos cuadrar, y pues John, muy diligente y muy querido, hizo todo lo posible. Y agradecerte a ti, Dolores, por estar aquí entendiendo todas las cosas que pues tienes que hacer en tu día a día y sacarnos el tiempo aquí a Colombia para comentar. Aunque bueno, a Colombia y el mundo, ¿no? Ya estamos en la virtualidad. Estoy súper contenta de poder hablar con ustedes y poder estar de alguna forma en contacto con los lectores colombianos. Fui este año a Colombia y fue como una sorpresa increíble para mí llegar y que mucha gente se me acercara porque ya había leído Cometierra. Fue como algo inesperado y muy, muy hermoso, la verdad. Pues va a ser una breve como presentación de Dolores. Dolores es una mujer que nace en Buenos Aires en el 78. Realmente estamos muy jóvenes, Dolores. Yo soy de la misma generación. Nos falta todavía muchas cosas por vivir, afortunadamente. Cometierra, que es del libro que vamos a hablar hoy, es su primera novela. Dolores, por lo que encontré, es docente. Es una feminista activa. El fondo, lo puedo ver, el fondo que tenemos de Dolores nos puede dar un indicio de eso. Estudió letras clásicas en la Universidad de Buenos Aires. Me corriges, Dolores, si digo algo que no es correcto. Perfecto. Y para mí hay algo muy importante, y voy a empezar con una primera pregunta antes de hacer, y es que en todas las biografías y reseñas que encontré de ti, siempre está muy claro y es muy redundante el tema que eres madre de 7 hijos. Para mí eso es muy diciente también desde tu lugar como feminista, porque no lo estás haciendo del lugar como madre en que te estás poniendo solo como madre, ¿no? Sino en un lugar que eres escritora, que eres maestra, pero no estás dejando al lado el hecho de ser madre de 7 hijos. Para mí dice mucho de tu postura desde cómo ves el feminismo, y me gustaría que me contaras un poco el por qué en todas las biografías sí encuentro eso. Pero yo no armo las biografías, así que eso por un lado, no soy yo quien arma las biografías. Y por el otro lado, a mí me pasa lo mismo. En todas las lecturas que voy es muy gracioso porque a todos los demás escritores, menos a los hombres, jamás vi que dijeran y tienen tantos hijos y demás. Igual no es algo que me moleste para nada. El feminismo viene a emancipar no a las mujeres, sino a todos, absolutamente a todos, de los mandatos terribles que está implementando el patriarcado, ¿no? Los mandatos
hacia las mujeres son durísimos, pero también hacia los hombres, el mandato de potencia, todos los mandatos de masculinidad, ¿no? Que tienen efectos muy, muy terribles sobre la vida de todos. Así que el feminismo no tiene que ser entendida como una guerra de sexos para nada, sino justamente liberar a cada uno de los mandatos de potencia, virilidad, posesión del cuerpo de los otros que nos está llevando a una sociedad femicida. Ok, esa era una pregunta leve que quería ya hacerla rápido y pasar a lo que vinimos. A ver, Cometierra, como ya les contaba, es la primera novela de Dolores Reyes. Es una novela con una prosa, para mí lo más importante en su prosa es la genuinidad y una prosa muy sincera. Me gustó mucho en leer a Dolores desde esa sinceridad, el no querer ser una cosa pretenciosa. Para mí, desde esa genuinidad también es muy difícil y fue muy difícil y tengo preguntas al respecto y es encontrar unos símiles o unos referentes con otros escritores. Siento una autointensidad como muy profunda en su estilo y en su prosa. En esta novela, pues es la novela, voy a hacer un breve recuento, sobre la protagonista que tiene un don y descubre en un momento de su vida que tiene una capacidad, un don si queremos llamarlo, ¿no? Y ese don es que pues ella come tierra y es capaz de encontrar a las personas, no voy a hacer spoilers, a ciertas personas, a las personas que pisaron o habitaron esa tierra, ¿no? La tierra, obviamente, por su nombre, y los que lean la novela van a encontrar que empieza a tener como muchos referentes frente a la tierra, hay muchas analogías y muchos arquetipos inclusive frente a la tierra. A medida que avanza esta novela, hay algo para mí muy bonito y es como esta niña come tierra va encontrando como un lugar, ¿no? Un lugar en el mundo, un lugar con los otros, ¿no? Y que a medida que va encontrando eso, ella se da cuenta cómo puede ir ayudando, porque finalmente eso es lo que ella hace, ayudando a pesar de que eso le genera mucho dolor, ayudando a esas otras personas a encontrar sus seres queridos bajo varias circunstancias. Hay otra cosa que a mí me gustó mucho de tu novela, Dolores, y es lo consistentes que son todos los personajes en la novela. Cometierra, el hermano, Hernán, todos los personajes son consistentes, no se les nota, aquí dirían varias personas, no se les notan como las costuras, no se ven forzados. La psiquis y esos comportamientos de los personajes son para mí redondos, son concisos, con lo cual yo deduzco y asumo una labor meticulosa a la hora de crear tus personajes. Y a las personas que les gusta leer literatura con personajes así, les recomiendo mucho que lleguen a esta novela, porque es una novela donde encuentran personajes completamente consistentes. Esto mismo me da a mí mucho a entender que es una novela que habrás corregido y le habrás trabajado mucho tiempo. O sea, cada coma está puesta en su lugar, cada personaje se nota que lo pensaste un montón y tuviste que haber leído, releído y corregir y volver a corregir. Y yo como lector te agradezco mucho esa profundidad y el que no te hayas tomado como con ligereza todo esto. Hay otro punto de la novela que es para mí en cuanto a su forma y que tiene que ver con la prosa también, y es como la explotación de todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Usualmente a veces vemos novelas o leemos cuentos y hablamos de que son muy musicales o que son muy visuales. Sobre todo esos dos sentidos están ahí.
Pero en esta novela Come Tierra, Dolores tiene, no sé cómo lo hace, me podrá explicar después, y tengo una pregunta al respecto, y es que ella me explota todos mis sentidos. Yo soy capaz de saborear, yo soy capaz de escuchar momentos, yo soy capaz de oler el olor al agua y a la tierra y al pasto mojado. Y esto es constante en cada uno de los capítulos. Como le dije a Dolores anteriormente, antes de que nos pusiéramos en vivo, creo que Dolores se puso una vara muy alta, porque cada uno de los lectores, los que ya la hemos leído y los que la van a leer después de esta charla, seguramente Dolores, qué pena, pero te vamos a exigir mucho más porque la vara te la pusiste muy alta. Entonces eso así como introducción sobre la novela, sobre la lectura que yo tuve de mi novela. No sé si quieras comentar algo sobre lo que acabo de decir o entro de una vez a hacerte las preguntas, Dolores. Me quedó, bueno, varias cosas me quedaron ahí resonando. El tema de la protagonista, ¿no? Y el tema de las voces de los que acompañan a Cometierra durante todo el libro. Creo que eso es central y creo que cuando vos tenés una historia que contar o una idea pequeña que quieras desarrollar en un relato, encontrar el tono del texto y las voces de los personajes, ya tenés media novela o más de media novela realizada. Eso es central. Después es justamente mantener el tono y hacer el trabajo de relectura, escritura y relectura para que esas voces nunca se quiebren y aparezca la tuya. Pero me parece que es central eso, el tono, la historia que querés contar y las voces de cada uno de los personajes. Es algo que, por supuesto, que trabajé un montón y tiene que ver mucho con esto que me decías al principio, ¿no? De, bueno, y esto de tener 7 hijos, yo creo que acá sí se puede ver el contacto permanente con niños y adolescentes, el escuchar al otro, el ver las cosas que hacen, cómo se relacionan entre ellos, qué es lo que hacen cuando se juntan, ¿no? A compartir un tiempo y un espacio, cómo cada uno va aportando y todo pasa a ser de todos, ¿no? En ese espacio compartido, que es algo muy propio de la adolescencia. Entonces me parece que eso también está ahí, ¿no? Tanto de mis hijos como de mis alumnos, de todos los alumnos que he tenido durante todos estos años. Hay un montón de cosas que yo tomo de ellos como pequeñas perlitas, ¿no? Desde cosas mínimas como esto de quebrar una papa frita, aplastarla y ver que tengo una suerte de puré adentro que está en la novela, a ver esto, ¿no? Cómo se nucleaban alrededor de la PlayStation, qué es lo que hacían en los fines de semana o cuando iban a bailar y demás. Bueno, eso a mí me ha servido mucho. Es una novela que todos me dicen, bueno, pero ¿cómo es tu primer novela? Y quizás porque yo me senté muchísimo tiempo a escucharlos y a ver justamente esto, escuchar al otro, mirarlo. Creo que es la primer labor de un escritor, ¿no? Y después componer los personajes. Bueno, Dolores, aquí voy a empezar con una pregunta más amplia y es, en esta novela yo puedo encontrar, ya te lo había dicho, como varios temas universales que se trabajan en el cine, en la música, en la literatura sobre todo, y es el tema de la muerte, el amor, llegas a tocar un poquito el tema de la locura, eso está ahí. Pero también hay unos temas que son muy puntuales de nuestras sociedades latinoamericanas o tercermundistas, inclusive podría creer yo, que tiene que ver con los feminicidios, con las desapariciones, e inclusive en unas de las reseñas del libro a veces ponen como tema central el feminicidio. Yo en lo particular como lector creo que eso sí está ahí, pero para mí hay algo muy importante que puede arraigar oso y tiene que ver el tema de la fraternidad y del arraigo, ¿no? Y no hablo del arraigo a la patria, sino al arraigo al territorio que se habita. Me gustaría saber si eso sí está ahí o soy tan mal lector que no lo logré. Y para ti, ¿cuál sería como ese tema central que si quieres abordar o qué tan perdido estoy yo?
No, me parece que hiciste una lectura excelente porque es el tema central, me parece, y además ella lo plantea desde que es muy pequeña, como que no quiere que se lleven el cuerpo de la madre a otro lugar, porque la tierra que pisó y habitó esa mamá es la de su terreno. Así empieza la novela y eso me parece que se planta muy claro y permanece a lo largo de todo el relato. Esta pertenencia con un elemento que en Latinoamérica es cotidiano y me sorprendió mucho viajando, ¿no? Un poco ahora, yo nunca viajé, empecé a salir con la novela, el primer país que tuve la suerte de conocer fue Colombia y por eso tengo un cariño enorme. Y pude ver esto, ¿no? También, como esa relación con la tierra, la vegetación, las frutas, las flores, las plantas que aparecen un montón en la novela, está también en Colombia. Y después, yendo a otros lados, a otras ciudades, no, me mostraban, esto es una plaza, yo veía como un lugar gris, rodeado por edificios, todo muy lindo, todo, pero para mí eso no es una plaza es un lugar lleno de verde en la cual los chicos se trepan por todos lados, y hay árboles, y hay espacio verde o tierra. Entonces, esa relación con la tierra misma me parece que es sumamente latinoamericano, es la Pachamama, es la madre tierra, la podés llamar como quieras, pero es algo que nos constituye y que está siempre presente. Nosotros tenemos muy adentro el olor de la tierra, la experiencia de la lluvia contra el terreno, contra las plantas, los ruidos, los olores, eso está en nuestra formación sentimental, te diría, que a veces nos pongamos a analizarlo, pero me parece que vos te pones a leer los grandes poetas de nuestras tierras y tienen eso, o los grandes narradores de nuestras tierras tienen eso, y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nos organizamos y cómo habitamos el mundo. Dolores, hay algo que me parece muy curioso y me gustó muchísimo de tu novela y es algo que yo llamaría, puedo estar usando un término no preciso, pero es como una atemporalidad. ¿En qué sentido lo digo? Come Tierra empieza en un momento de su vida y después han pasado unos años, yo me doy cuenta, pero tú nunca me hablas, nunca me pones año, ella creció, tiene tal edad, pasaron tantos años, eso nunca está, yo lo tengo que ir descubriendo como lector y yo como lector voy armando como esa línea del tiempo sin saber cuántos pasaron, inclusive hay momentos en que yo pensaba que ella era más pequeña, y después más grande, y no hay como un sentido del tiempo como tal, no hay referentes explícitos de ese tiempo. A mí me gustaría Mira, porque esa temporalidad, o sea, ¿qué es lo que necesitaba tu novela para que esa atemporalidad existiera? te contesto dos cosas, el tema de la fraternidad que quedó medio en el aire, la otra pregunta, y este tema, ¿no? Me parece que yo quería armar una suerte de evolución del personaje justamente así, que el lector fuese reponiendo y que fuese tomando por ciertos indicadores. También muchos de los indicadores que nos pueden marcar la edad de la chica están como explotados, porque ella termina dejando la escuela, porque ella termina quedándose sola con su hermano y armando una organización que funciona, una organización fraterna que les funciona, ellos sobreviven, se organizan, mal que mal la casa funciona sin violencia, cuando estos padres ya no están y cuando la tía los ha abandonado también. Entonces, muchos indicadores de lo que nosotros consideramos la evolución de un joven están explotados, porque ella ya no va a la escuela, no trabaja, tiene los vínculos con el afuera muy cortados, y el único que entra y sale con cierta libertad y con cierta asiduidad de su hermano. Ella se queda casi siempre adentro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, empiezan a entrar otros personajes que empiezan a acompañarlos y a compartir sobre todo tiempo, espacio, recursos, de una forma muy genuina y
muy despojada de violencias. Ellos comparten, o sea, el que trae una pizza es de todos, el que trae un juego o un CD de música es de todos, la play se comparte, la pieza se comparte, y de alguna forma se cierran sobre ellos, dejándola fuera del mundo de los adultos que los condena a una vida precaria, a una vida violenta, a una vida violentada justamente por las normas de una sociedad que los está marginalizando, excluyendo y precarizando. Cuando digo precarizando es casa precarizada, estructura familiar absolutamente precaria, posibilidades, ¿no? También de futuro. Es una novela muy anclada en el presente. Ninguno de los personajes se pregunta tampoco qué va a ser 5 años después, 2 años después. Es ahora. O sea, la vida de todos y el relato es siempre en presente. Y entonces, bueno, empiezan a funcionar estos lazos como paralelos. De alguna forma ellos son una familia que se elige, ¿no? Por sobre la que heredaron o la que les tocó en suerte, te digo. Aló, Andrés, ¿me está escuchando? Es que dejé de escuchar a Dolores. ¿Me escuchan la gente en Facebook? Dolores, ¿tú me estás escuchando? Yo te escucho perfectamente. Listo. Voy a ir a mi siguiente pregunta y es, cuando tú me imagino que empiezas a armar toda tu novela y empiezas a armar sobre todo el personaje de Cometierra, ¿cómo llegas a esta capacidad y a este don que tiene ella? O sea, ¿por qué este don? ¿No? Como que no es el don del volar, de ir al pasado, no es un don que, claro, que cuando tú lo seleccionas, casi que te abre todo el espectro para trabajar esos temas que tú estás trabajando. Pero ¿cómo llegas a eso? O sea, yo no creo que sea algo fácil que se te ocurrió de frente en una, no sé, en una noche, ¿no? Yo estaba yendo a un taller de escritura en el que escribíamos, éramos aproximadamente 6 y al principio 2 docentes que son escritores muy conocidos acá, que son Selva Almada y Julián López. Ellos coordinaban el taller y nosotros llevábamos pequeños textos que en mi caso eran siempre cuentos. Yo venía hace un año escribiendo cuentos cortos y en un determinado encuentro un compañero de escritura, que es también otro escritor, que se llama Marcelo Carneros, él es poeta y llevó un texto muy poético, casi un poema en prosa que era muy corto también. Y Julián, mi profesor, generalmente cerraba los ojos muchas veces para escucharnos, justamente por esto de no perder el tono y concentrarse mucho. Y yo me acuerdo que esa vez hice lo mismo, cerré los ojos escuchando a mi compañero y lo último que leyó fue Tierra del Cementerio. Yo cuando él leyó así, de alguna forma vi eso, una nena sentada en un cementerio con el pelo llovido y la piel color de la tierra, que empezaba a comer tierra del cementerio, que era justamente lo que él estaba diciendo. Y me resultó una imagen muy fuerte, como, ¿qué pasó acá? Y de alguna forma me gustó, me pareció eso como muy, muy potente. Y dije, bueno, yo voy a hacer como algo por el estilo, a ver qué pasa. Dejé un poco los textos que estaba trabajando y traté de poner por escrito eso que había visto en esa reunión. Así la próxima se los leí a ver qué pasaba, ¿no? Bueno, hice eso, lo escribí, lo llevé, lo compartí y la recepción fue muy buena, les gustó a todos y de ahí fue hacer el trabajo de ficcionar. A mí me gusta mucho la ficción, o sea, autobiografía y eso es como que leo poco y tiene que ser algo que realmente me saque, o sea, una vida que me conmueva realmente, porque si no, no me gusta mucho la ficción. Y entonces yo empecé a tirar de ahí, bueno, justamente hacia la ficción, tirar los hilos del escrito, a ver, bueno, ¿qué pasa acá? ¿No? Ella está comiendo tierra, es una tierra muy particular porque es la tierra de un cementerio que está en contacto con otros cuerpos. ¿Qué puede pasar ahí? Y de ahí se me ocurrió que de alguna forma,
cierta memoria residual de la gente que ya no está pase a tierra y que esa tierra sea capaz de mostrarle a ella o que ella pueda leer comiendo tierra qué es lo que pasó ahí. O sea, el tema de comer tierra ya había pasado y es algo muy común que los chicos coman tierra cuando son chicos. Y después fue lo otro, ¿no? Bueno, la idea de decir, bueno, quizás pueda haber algo de esos cuerpos que estaban ahí en contacto. Y así empezó a funcionar. Y a lo largo de la novela, ella también va descubriendo cómo funciona el don. Esto le pasa todo el tiempo. Primero se sorprende con la mamá, después va un poco a hacer la prueba, a ver si funciona con la señora Ana. Ahí todo el lugar, todo el barrio se da cuenta de que le está funcionando, porque al otro día encuentran el cuerpo de la maestra que estaba desaparecida. Y ella deja de comer tierra y después vuelve a retomar. Y pasa todo el tiempo al principio que está viendo, bueno, esto funciona así o no funciona y qué es lo que necesito para que esto funcione. Entonces después sí, ella realmente empieza como a agarrar ese don, pero a la vez tiene un costo enorme para sí misma, para su cuerpo, para su psiquismo, porque de alguna forma ella se mete adentro de la escena en cuestión, no es que está viendo sin que le pase nada. Se introduce por medio de la visión en este momento, que es un momento terrible, de un asesinato, de una chica secuestrada y demás, no quiero spoilear mucho, pero tiene, por supuesto, un costo para ella y también el tema de que ella está comiendo tierra y después esa tierra queda en su cuerpo, ¿no? Y muchas veces está esto de que, bueno, sigue accionando esa memoria en su cuerpo, sigue estando ahí ya cuando pasó la circunstancia de ver. Y bueno, ¿qué pasa también con eso, no? Dolores, yo tenía una pregunta que era la siguiente, ya nos la has contado un poco, y es, a ver, uno puede asociar por obvias razones y pues nuestras prácticas judio-cristianas a la tierra con la muerte, ¿no? Es como hay unas obviedades ahí. Pero para mí aquí ahí tú haces una relación muy directa, y lo tocaste ahorita, y es la tierra con el dolor, ¿no? Y ella lo expresa explícitamente en momentos cuando habla de ese comer la tierra. Pero sí me gustaría, ¿tú cómo llegaste a profundizar? Porque lo haces en la novela, o sea, yo cuando la leo, sí lo siento, pero ¿cómo llegas en tu proceso de escritura y cuando vas haciendo la novela a poder dejar tan claro esa relación, ¿no? Me parece que la tierra es, para todas las culturas, la dadora de vida y también la que te recibe cuando ya te moriste. O sea, es de la que hace nacer de una semilla un árbol, una planta, un fruto. Y a la vez, vuelvo a decir, la que recibe todos los cuerpos, pero más allá de la voluntad, en el caso de los que violentan, más allá de la voluntad de los asesinos, de los secuestradores, de los torturadores. Y creo que en América volvemos a esto, ¿no? Todas las grandes tragedias de nuestra historia están relacionadas con la sustracción, el asesinato masivo, la sustracción de identidades, las cosas comunes, en absolutamente toda América, desde la conquista hasta el día de hoy. Entonces me parece que eso de alguna forma está dando vueltas todo el tiempo por la novela. Justamente pensar que la Tierra sea la única que puede saber el destino de cuerpos que han sido sustraídos, de sus seres queridos, pero también de sí mismos en cuanto a la identidad, ¿no? Y la Tierra como depositaria justamente de la experiencia y que haya una niña, una vidente que pueda leer eso, que pueda acercarse a eso, saber cómo decodificarlo de alguna forma y transmitírselo a los buscadores. Me interesa mucho también el tema de los buscadores, ¿no? Porque son gente que no suelta a esos seres queridos que faltan y los llevan hasta el final de sus días. Acá tenemos, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Yo nací en el 78, el 76 fue la dictadura más sangrienta que ha conocido este país, con 30.000 desaparecidos,
que muchos de hoy se siguen buscando hasta el día de hoy, incluso sus hijos. Entonces, eso de alguna forma es el sedimento, ¿no? Que también está en la novela. Vuelvo a decir, todas las tragedias de América tienen una relación con el robo de cuerpos y la fosa común, que es algo que conocemos desafortunadamente todos los latinoamericanos. Y eso hace que la tierra adquiera como mayor significación, mayor carga, no es un elemento de alguna forma nada material, sino como de alguna forma un ser vivo. Para todas las culturas antiguas la tierra es un principio femenino, y en América Latina también, en América toda también. Y eso también me interesaba, ¿no? Como de alguna forma termina siendo como un útero que vuelve a recibir esos cuerpos violentados, castigados, sustraídos, separados de sus seres queridos. Y de alguna forma eso todo, hecho bien sintético, he tratado de que esté presente en la novela. Dolores, gracias por esta generosa respuesta que nos acabas de dar. Y eso lo ligo a la siguiente pregunta que tengo, y es, en la novela, a ver, Cometierra tiene una relación muy particular con su casa, con su hogar, con su propio territorio, ¿no? Y siempre nos está hablando de cuando va a salir y a veces hay un temor, o cuando tiene que pisar como el pasto con sus pies descalzos, y hay un momento explícito que dice yo no salgo de la casa, y no hay y bueno, hay un final que no voy a hablar del final para no hacer spoilers, pero ¿por qué para Cometierra es como tan vital el mantener esa relación fuerte con esa casa, con ese territorio en particular? Yo creo que esa relación se estableció a lo largo de su vida, ¿no? Siempre estuvo ahí y de alguna forma siempre estuvo muy agarrada a todo eso. Ella reflexiona desde su terreno, desde sus plantas, desde verlas crecer, desde verlas cómo se van desarrollando incluso por las paredes de su casa, desde la observación, desde el contacto, desde el olor, desde toda la experiencia vital de esa chica, está ahí, en la tierra, en el terreno, muchas veces dice que habita. Entonces, más cuando ha sido de alguna forma violentada y cuando el afuera es tan hostil, ¿no es cierto? Porque ella nunca dice yo soy Cometierra, sino que son las voces del afuera, ¿no? Desde el barrio, de la marginación, las que le mandan ese lugar, ese estigma también, ¿no? Porque el don tiene como algo positivo, ella va a ayudar, va a elegir, por supuesto, a quienes va a ayudar, pero también tiene un estigma enorme. Entonces, como cerrándose en esa tierra y en esos seres a los que ella quiere, y entran y permanecen y la acompañan o todo el tiempo o el tiempo que pueden, de alguna forma crea otros lazos que son distintos al mundo tan hostil de la afuera. Siempre que sale por algo muy puntual, ¿no? A comprar un Pantene cuando se acabó, a ayudar al policía en un caso que está parado, o sale, por ejemplo, en el caso del Dipi, porque piensa que el chico está vivo y puede colaborar, o decide ayudar a encontrar a María porque tiene esa misma sensación de que la chica está viva y puede ayudar a recuperarla. Entonces, son salidas muy puntuales que se dan a veces acompañada con Hernán, esto de ir a las ferias de ropa y CDs y jueguitos y demás, son como casos súper puntuales. En lo cotidiano ella se queda, ingresan los amigos y el que sale generalmente es el Walter, ¿no? Siguiendo como por la línea voy a hablarlo como de los elementos, obviamente la tierra está muy presente, pero hay en un capítulo, pues en unos capítulos que ella tiene que ir a hacer algo al Tigre, que es como, lo que entiendo del Tigre es como un río y hay como unas islas, Sí, mucho. y hay un tema ahí con el agua,
y acá hay alguien que preguntó algo que tiene que ver con los ríos. Y hay un tema muy particular con el agua, inclusive cuando a ella le llega la botella con agua y tierra, no lo entiende muy bien al principio, después logra configurarlo. Pero inclusive cuando ella llega al Tigre, igual hay un giro muy importante en la historia, ¿no? Y en ella como personaje. Mi pregunta va a el agua, ¿qué papel viene a jugar? O sea, yo lo puedo entender como leí la novela, ¿no? Pero a ti como en tu proceso de escritura, ¿por qué necesitaste, digamos, de esa agua para que tuviera en un principio esa incomodidad en ella? ¿O por qué el Bueno, agua? tengo que volver como un poco a lo que estábamos hablando antes. Es muy común acá en Argentina y ha sido muy común que muchos cuerpos de desaparecidos hayan sido arrojados al agua, hayan sido arrojados. Incluso se sabe que hubo vuelos de la muerte que los arrojaban vivos al río y que el río de alguna forma devolvía esos cuerpos hacia las costas. Entonces eso fue como algo que siempre lo tuve ahí como con cuidado, mirándolo como de costado, porque no era el elemento central de la novela, pero de alguna forma sentía como la necesidad de incorporar el agua también, pero ella también la mira como con desconfianza, con miedo, como diciendo, bueno, esto no es lo que yo sé hacer, yo no sé si va a funcionar. Y de hecho es un capítulo completamente distinto, porque ella ya sabe lo que pasó con ese cuerpo. Cuando traga esa mezcla de tierra con agua, ya puede saber lo que pasó, y sin embargo va a consultar a una MAE, un banda, para ver cómo accionar ahí, ¿no? Porque sabe que está pasando otra cosa que no es lo que ella hace siempre. Y de alguna forma va a negociar con ese elemento, ¿no? Para que un cuerpo por otro, para que de alguna forma se pone en el lugar, pone el cuerpo, ¿no? Va hacia ese elemento como ofrendándose para que suelte el cuerpo de la otra chica. De la otra chica. Voy a ir como hay un personaje muy central y donde hay una relación diferente, un personaje que ella buscó que es Ana. Sí. Y bueno, ella empieza a tener unos diálogos con Ana a través de unos sueños, no va a hacer spoilers. Pero Ana constantemente, y en los diálogos que ella tiene con Ana, hay un montón de prohibiciones. Como hay en un mundo onírico, llamaría yo, hay prohibiciones. Sí me gustaría saber y quedo con mucha curiosidad por qué todas estas prohibiciones en ese mundo en particular, porque es que es como un submundo de toda la novela que tú nos planteas. Lo de Ana es como, va más allá, ¿no? Bueno, sí, Ana es el personaje que la acompaña toda la novela y que de alguna forma ella puede recuperar su cuerpo, pero nunca llegar hasta los asesinos. Entonces ella va viendo a lo largo de la cantidad de veces que se encuentra con Ana el lugar en donde la mataron, cuántos eran, va viendo como flashes, pero nunca llega a la resolución. Y yo de alguna forma quería que eso fuese así porque me parecía como que era un personaje que no apuntaba a un asesino puntual, sino a una suerte de cofradía, un lugar en el que se juntan un montón de actores sociales confluyendo ahí, en donde se dan estas posibilidades de violencia, en el sentido de que sean muchos agresores, una suerte de cofradía de hombres, ¿no? Que hayan cometido ese femicidio. Y el tema de Ana es muy complejo porque ella Cometierra empieza siendo una niña y es la relación que tiene una niña con su maestra. Y después, como Ana es asesinada muy joven, alrededor de, pongámosle, 22, 23 años, Cometierra va creciendo y se va acercando a la edad de Ana. Entonces, la relación cambia muchísimo. Empiezan a sentarse y a conversar cuestiones de la vida casi como si fuesen amigas o compañeras. Y eso me gustaba mucho, no se mantiene toda la novela la relación jerárquica de maestra-alumna, sino que por un lado empieza a pasar esto y por el otro también
Ana es muy fantasmal por momentos, se vuelve como casi una pesadilla más que un sueño para ella. Está 2x3, le reclama como que haga algo, pero que haga algo desde un lugar como fantasmático, muy incómodo para la protagonista. De hecho, muchas veces dice como que no quiero soñar más con la señora Ana y ella vuelve y ella vuelve. Y por otro lado, también el tema de las prohibiciones tienen que ver con que Ana avanza y quiere que Cometierra avance en la resolución de su feminicidio, pero cuando la chica avanza, se da cuenta que la está llevando a un lugar que es el lugar del peligro absoluto. Entonces le empieza a decir, bueno, no, ir acá está prohibido, esto otro está prohibido. El tema como del alcohol, que está muy presente, ¿no? Como de la cerveza, todo el tiempo. Es como que se lo dosifica hasta una cerveza porque es un cumpleaños y listo, pero no, ellos son dos personajes como que están en un punto sin ningún límite de los adultos, y Ana opera ahí un poco, ¿no? También como diciendo, bueno, esto sí, esto no, está prohibido esto, está prohibido lo otro. Yo me voy a saltar varias preguntas que tenía porque tengo como un listado increíble. Pero para seguir con el tema de los personajes, a mí hay un personaje en particular que me intriga y está como al comienzo y al final, que es Hernán. Que no es un personaje constante como Ezequiel en toda la novela, sino que él abre y cierra, y es mi pregunta sin que hagas spoilers. Es qué necesidad, sí, pero no, sobre todo la necesidad que tenías de ese personaje en el proceso de la estructura, porque creo que ese personaje sí te ayuda mucho a la estructura o si yo estoy equivocado. Sí, sí, me ayuda mucho a avanzar la historia y que haya un desenlace entendible, ¿no? Porque hay también toda una visión que ella va teniendo con un cuchillo, con una mano de un cuchillo que no logra identificar quién es el que sostiene el cuchillo ni contra qué cuerpo está. Y eso va a tener que ver, bueno, con toda la resolución de la situación de Hernán hacia el final, que no voy a spoilerle, pero voy a hablar más que nada del principio, ¿no? Cómo es uno de los amigos del Walter que la empieza a ver a ella como una mujer, como una chica que le interesa de alguna forma, ¿no? Y empieza a vincularse con ella más allá de la juntada esta de amigos que se está dando todo el tiempo en el cuarto de Walter. Empieza como a traerle cosas a ella y a explicarle cómo la Play le puede servir a la noche para ponerse música cuando no se puede dormir y demás, y le trae CDs y la acompaña un montón. Hasta que se asusta, ¿no? Por la tremenda intromisión de la violencia nuevamente, ¿no? Con la resolución de un asesinato que posibilita Cometierra, hay una escena que es muy violenta y que los pone a todos en peligro, y el pibe Hernán es como que en ese momento se asusta y se va. Dolores, voy a como pasar ya a otro tema, y tengo dos preguntas al respecto, y que evidentemente tú en tu novela estás haciendo unas observaciones frente a los contextos sociales, ¿no?, en que viven estas personas, muy claras en la novela. Entonces me pregunté, y por una entrevista que vi tuya, y es si estos personajes están acudiendo, o sea, las personas que le piden ayuda a Cometierra, ¿no?, acuden por la impunidad que hay del Estado frente a temas como el feminicidio, o están acudiendo porque tenemos una idiosincrasia en nuestros países que queremos es en estos dones, o es un poco de los dos, y pues ¿cómo llegas a eso? Bueno, por un lado me parece que es muy común en nuestros países que todas estas cuestiones que en otras sociedades se interpretan como mágicas, como evidencias y como curanderos, como algo muy lejano y anormal, para nosotros es
cotidiano, y quién no ha sido curado de un empacho, de un mal de ojos por alguien en la infancia, es rarísimo. Yo, hasta superiores míos en educación se curan el empacho con las porteras de las escuelas. O sea, esto es así, es cotidiano y demás. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que sí es clarísimo que el que llega a Cometierra ya ha agotado toda una cadena de búsqueda que tiene que ver con el Estado, ¿no? Con las fuerzas que tendrían que estar buscando a todas esas chicas que faltan, a todas esas mujeres que faltan, a todos esos desaparecidos, y que en lo cotidiano no hacen nada, tardan muchísimo en tomar las denuncias de las madres cuando una chica desaparece, sabiendo que es vital, esas primeras horas y esos primeros días son vitales para encontrarlas con vida. Sin embargo, estoy cansada de ver que cuando las madres van a las comisarías les dicen, bueno, se habrá ido con el novio, se habrá ido a bailar, ya volverá y demás. Es algo muy común y que pasa, me parece que en toda Latinoamérica, ¿no? Ese desprecio o esa falta de interés, como si de alguna forma el Estado no estuviese para proteger la vida de las chicas y de las mujeres. Entonces me parece que sí, eso está señalando, haciendo un señalamiento hacia eso, ¿no? Hacia que una vidente conurbana, marginalizada, que además es muy joven, por lo tanto tiene poca experiencia vital por sus años, tenga que resolver con esos poquitos elementos que tiene casos, desapariciones y muertes, cuando el Estado, que es el que tiene todos los recursos para hacer esto, no lo hace. Eso me parece que está absolutamente señalado. Y entonces, siguiendo como por la misma línea, Dolores, tú nos muestras en tu novela todo esto que me acabas de hablar, que nos acabas de hablar, frente a estos contextos sociales de la ineficacia de nuestros estados, sobre todo para los sectores marginales, ¿no? Porque nuestros estados frente a la justicia es una justicia muy selectiva. Y la pregunta va hacia ¿por qué crees que es importante escribir desde la ficción sobre estos temas? O sea, ¿qué me da a mí la ficción que no me puede dar a mí el ensayo al escribir sobre estos temas? Sí, eso también me parece que soy muy consciente, ¿no? Estoy pensando muchas veces en el abordaje que se hace no solo desde el ensayo o desde la teoría o desde los observatorios de violencia de género, en el cual se empiezan a tomar estadísticas y números y cantidad de víctimas y cantidad de horas entre cada víctima, o los medios de comunicación que informan, bueno, una mujer fue asesinada, tenía 64 años, otra tenía tantos años, y pasan de una a otra o pasan a otro tema, y ya, como si fuese algo natural, que es un dato más de nuestra vida cotidiana. Me parece que la ficción tiene el enorme poder de tener la mirada de quien está leyendo y poder sensibilizar, ¿no? Poder hacer que eso llegue desde otra manera, poder buscar una empatía, poder también revalorizar las vidas de todas esas mujeres y personas que nos arrancan la potencialidad, ¿no? Recuperar quiénes eran. Porque otra cosa que pasa mucho acá en referencia a los feminicidios es que se toma un pequeño eslogan, bueno, tal chica era fanática de los boliches, tal otra había dejado la escuela, como subsumiendo toda la vida de una mujer en una pequeña frase absolutamente misógina y despectiva, como si esa vida careciese de importancia por un dato mínimo de toda su historia. Entonces me parece que la ficción sí tiene un poder enorme ahí de actuar como deíctico y señalar que está pasando eso, y a la vez agarrar al lector, obligarlo a devorarse un libro y a ver que ahí está pasando algo que es tristísimo y que tiene un impacto tremendo sobre las vidas de todos. Dolores, yo te había solicitado antes que escogieras un capítulo, me habías hablado de un capítulo que me gustaría que nos leyeras. Yo, digamos, para las personas que están en el Facebook y en YouTube, escoger un capítulo de esta novela para mí fue difícil, como cuál es mejor, cuál deberíamos leer. Entonces lo que vamos a hacer es que Dolores escogió uno que ella quiere leer
Y yo tengo otro capítulo que quiero leer, son capítulos cortos, como para que los lectores, los futuros lectores de esta novela al otro lado de la red se antojen a comprarla y sobre todo se antojen a leerla. Entonces, Dolores, si quieres, vamos con el ¿Empiezo? capítulo que nos comentaste, por favor. Voy a leer el capítulo 11. El sol secaba lo que la lluvia del día anterior había hecho charcos y barro para que volvieran a borrarse los pasos de los que ya no estaban. Mamá, el viejo, la tía, Hernán, todos yéndose en fila como esas hormigas que ni que las quemes dejaban de hacer sus casas abajo de la tierra, donde no había verde ni llegaba la luz del sol, y la carne de la Florencia se hacía huesos. El pasto andaba invadido de yuyos. El laurel, desbordado, crecía por donde le daba la gana. Tenía 1000 hijos que a medida que les pegaba el sol, echaban cuerpo y doblaban el alambre de mi terreno como si fuera cartón. Una planta de no sabía qué se había pegado a la chapa del costado, pudriéndola hasta hacerse mancha en la pared de la casa, la pasionaria arriba, como en los terrenos que rodeaban la vía muerta. Cuando abría su flor se llenaba de abejas que iban hipnotizadas a la cruz del medio, a los pelos pegajosos, a su humedad. Si el pelo me sigue creciendo, pensé, voy a ser yo también planta salvaje de pierna fuerte, hija del laurel. Nadie del todo me había arrancado a tiempo y ahora estaba sentada en el escalón de la entrada, abrazada a mis piernas. Desde el otro lado de la reja, alguien tiró un papel que seguí con los ojos. No se animó a golpear las manos o a llamar. Tuvo miedo hasta de decir mi nombre. El viento arrastró el papel sobre los pastos crecidos. Dios te ama, leí, y quise que se lo llevara lejos, hasta más allá del alambre, el último lugar a donde llegaba descalza. Ya no había voces que me dijeran, las patas, che, ensucian. Tenés barro entre los dedos y los dientes, como me había dicho la madre de la Florencia, mi compañera de escuela, cuando Nora dejó que nos juntáramos más. Había otros que no se animaban ni a pisar, dejaban la tierra de sus muertos en una botella, también una tarjeta y atado al cuello de vidrio, un nombre. Yo levantaba las botellas para acomodarlas entre las plantas del terreno. El sol las hacía brillar. Cuando llovía mucho, el agua se les metía y desbordaba, mezclando su tierra y la mía. Cada botella era un poco de tierra que podía hablar. Marta, la madre de la Florencia, sí entró. Había pasado un montón de tiempo desde la última vez que la vi. Entró de una, como si mi rancho fuera su casa. Quiso pagarme, dijo, la consulta. Nada, Marta, ¿cómo te voy a cobrar? Mientras entrábamos en casa, no le dije lo que le había extrañado a su hija cuando ella, que se alargaba de gran cosa porque iba al templo los domingos, con la Florencia rubia y prometedora como una avispa colorada, no la dejó venir más. Es que le había visto los ojos, la Marta había llorado, andaba, pura ojeras, y entramos para sentarnos y acomodar a su culo gordo en el sillón de la salita de atender, para que probara yo, desde sus manos, esa tierra que había traído hasta ahí, y para que me dijera, ella, siempre metida, siempre apurada, ¿qué ves? ¿Qué ves? Pasó un auto y se escuchó el palo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, y yo pensé en la ropa de la Florencia menos rota que su piel, en la Florencia abajo, como estaban las raíces de las plantas de mi terreno, y las hormigas tercas recorriendo sus túneles. Me enojé ese día con la Marta. No se callaba nunca esa mujer. Se creía la más de todas porque en el barrio los únicos rubios eran el pelo de la Florencia y en el templo, de yeso, el Jesús bebé. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tuve que tomar fuerzas para abrir la boca y decir, quédate tranquila, Marta, veo mucha luz. Nunca había llorado con los ojos cerrados. Yo veía a la Florencia gusanada como un corazón enfermo, el pelo, una tela de araña vieja desprendiéndose del cráneo. Quédate tranquila, Marta, ver, me duelen los ojos. Ella está bien, si el pelo todo junto de la Florencia parece que atrapa el sol. Marta volvió a respirar, tanto que pareció que el pecho se le hacía más grande que el culo. Pero nena, abrí los ojos, ¿por qué llorás? Dijo mientras me agarraba fuerte las dos manos. Las sentí calientes, pero no abrí los ojos. Yo pensaba, ¿tendrá frío la Florencia en la tierra? Tan diferente de nadar, de hacerse hace tantos años en la panza caliente de esta mujer. La madre de la Florencia no me soltaba. Esa vez la tierra no le dio asco. La mugre en mis uñas ni la vio. Nena,
Seguro cuando ella vuelva, te viene a ver. Anda tranquila, Marta, ya ni que cuidarla tenés. La Florencia siempre fue hermosa. Dios la ama. Descalza la acompañé hasta la reja para despedirla, y descalza me quedé haciendo tiempo y mirando las botellas escondidas entre las plantas. Algunas estaban hacía mucho y se iban como enterrando, clavando con el agua y el tiempo, que dañaban letras, nombres, números de teléfono, que borraban todos, menos el dolor de que las había traído hasta ahí, y sus ganas, todas idas menos una, de saber dónde están. La casa no sé, la tierra, abajo de todo eso, era mía. Muchas gracias, Dolores. Creo que con ese capítulo que nos acaba de leer Dolores, nos podemos dar como una referencia de todo el tono de la novela, de la prosa que es muy, insisto, es muy genuina que tiene Dolores. Yo voy a leerles un capítulo un poco más corto, es el capítulo 26. Había una botella rara, con una tarjeta y un número de teléfono. Aunque era de día y pegaba mucho el sol, cuando la levanté y la leí, pensé en una noche larga. Había aparecido hacía unos días junto a la reja de la entrada. Tenía el color de agua y tierra que le habían puesto adentro. No quise dejarla entre el jardín, entre las plantas y las otras botellas. Me la llevé a la pieza y terminé poniéndola al lado de la cama. Me gustaba agitarla, que se mezclara todo y después mirar cómo la tierra quedaba abajo y el agua arriba. Como en un juego de cruzar cosas para que se acomodaran solas. Algo fácil, algo que a mí no me pasaba nunca. Pero la tarjeta tenía el nombre de una chica y sabía bien que ese nombre venía con una historia y que esa historia ya no iba a gustarme tanto. Si no dejaba la botella en el jardín, en algún momento iba a tener que hacerme cargo. Destapar, probar, llamar a ese teléfono como obligada, la mula de alguno. Después sí, podía tirarla o devolverla fuera, pero estaba el nombre de la chica, el que le había elegido a alguien, y ese nombre no me lo olvidaba. Tuve la botella en mi pieza una semana, hasta que decidí que lo mejor iba a ser terminar con esto de una vez, probar y ver qué pasaba. Capaz no pasaba nada, porque había poca tierra y estaba en el fondo, y lo demás era agua. ¿Quién les había dicho que ahora también traba agua para ver? Lo único que faltaba. La agité un poco, la destapé, cerré los ojos con una arcada y tragué, esperando, de, esperando ir de un nombre a una cara borroneada y a una chica contenta que corría hacia el agua. Mar no era, porque no había arena, tampoco casas, ranchos, villa alrededor como en un arroyo. Vi mucho verde y la piba metiéndose en el agua con una sonrisa, pero la sonrisa se enturbiaba, como borracha, y su cuerpo se desesperaba a medida que se hundía. Quería volver. Manos, brazos, piernas pataleaban para escapar del agua. Lo que se perdía era aire y quedaba ella, la chica, en el fondo del agua, que a fuerza de tocarla todo lo iba borrando de mis ojos. Antes de volver a abrirlos, porque me dolían, pensé que la noche y el fondo del agua se parecían bastante. Dolores y bueno, las personas que nos están viendo. Yo elegí ese capítulo en particular porque me da a mí como es el capítulo que me da mis pruebas más de lo que hablé anteriormente y es de cómo Dolores explota todos los sentidos. Cuando vuelvo a leer ese capítulo, soy capaz de oler el agua, soy capaz de saborear la tierra, de tocar la botella. Creo que eso es una virtud, Dolores, que no es fácil de encontrar y que no tienen todos los escritores y que creo que sí, esta novela en particular lo necesita por el personaje que es Cometierra. Yo ya voy a finalizar, ya casi voy a finalizar, tengo una última pregunta, pero me gustaría saber las personas que están en el Facebook si tienen más preguntas. Voy a hacerte una pregunta que está aquí, dame un segundo, Dolores. ¿Qué hacen? En Colombia el desarraigo expande cada día con todos los desplazados por la violencia que existe
y han existido en este país. Por eso es tan importante la publicación bueno, no más que la publicación de este libro en Colombia. Es un comentario que hace Carolina Rey. Sí, más que una pregunta, es como un comentario de también pues como también para nosotros tiene muchos referentes el tema del desarraigo. Un tema que nosotros, una problemática que nosotros conocemos perfectamente, ¿no? Mi año de nacimiento, el 76, el 77, 78, fue el año absoluto del desarraigo de la juventud, todos aquellos que se tuvieron que ir porque acá no tenían ninguna posibilidad de supervivencia. Y desafortunadamente muchas veces el desarraigo vuelve una y otra vez por las violencias económicas, ¿no? La exclusión absoluta que tienen los jóvenes en nuestros países. Así que eso se siente, ¿no? Ella está muy agarrada de su tierra y quisiera permanecer ahí siempre y que permanezcan incluso su madre y los seres queridos, que son los que se van. Yo me voy a volver un montón a nuestra charla antes de que se me escape, Dolores. Cuando te hice la pregunta sobre el don de Cometierra, tú nos hablaste de un poema de un autor. ¿Tú nos podrías regalar ese poema y ese autor? Y Andrés o la otra persona que no recuerdo el nombre, que está ahí como en el Facebook, Natalia Herrera, que nos lo deje en el chat de cuál era ese poema que te lleva a ese don con el autor. Ah, pero no lo tengo, nunca lo publicó él. Fue como un ejercicio de taller que no se publicó hasta el momento, no debería publicarlo, pero no. Fue algo que se leyó y quedó ahí. Vale, entonces quedamos. Yo lo que más me acuerdo de que lo tengo patente, porque además lo anoté, es que terminaba diciendo esto: tierra de cementerio. No sé. Los cementerios también son algo que me han resultado siempre como muy atrayentes y a la vez muy potenciadores de escritura, ¿no? Me gusta mucho ver las palabras de despedida de los seres queridos hacia la gente que se está yendo, cómo de alguna forma uno tiene que hacer como un ejercicio de concentración de significado, ¿no? Para hacer un epitafio o poner unas palabras en una lápida, porque uno quiere decir un montón de cosas y de alguna forma en una materialidad muy, muy pequeña. Entonces, bueno, hace como un ejercicio y un esfuerzo ahí que me cautiva muchísimo. Y a la vez, bueno, me parece que también que los cementerios dicen mucho de las sociedades en las que están, ¿no? Y cuando se interviene y se interfiere con violencia, ¿no? Ya sea estatal o con violencia particular sobre esto, ¿no? Sobre el ciclo de la vida, que muchas veces termina pasando que son los padres los que entierran a sus hijos mayoritariamente en nuestras sociedades latinoamericanas, me parece como un dato muy, muy importante, ¿no? Yo para finalizar te quiero hacer dos preguntas ya, y es, como dije al comienzo, a mí, digamos, desde tu prosa, a mí me cuesta mucho encontrar como una influencia en Cometierra en particular, como de otros escritores, más allá de las personas que ya nos mencionaste dentro del taller de escritura. Pero me gustaría, y a la gente usualmente le gusta saber, como esas influencias que tú crees que tienes en tu escritura. A mí me pasó algo, o sea, yo soy muy lectora, siempre fui muy lectora, hice clásicas, entonces leo mucha tragedia, o épica antigua, Ilíada, Odisea, Teogonía, todas las tragedias de Eurípides, Sófocles, me encantan, incluso leo libros de historia antiguos, me gusta un montón. Y de acá, de Argentina, soy muy lectora de Saer, de Antonio Di Benedetto, de Sara Gallardo, de Selva Almada, por nombrar algunos contemporáneos. Me formé en el secundario, por supuesto, leyendo a García Márquez y a la gente del boom, que acá, como las profesoras de secundaria, son todas enamoradas de su escritura y siempre están en los programas. Pero lo que me pasó con Cometierra es que cuando empecé a escribir era como al revés el proceso. Yo estaba escribiendo y todo aquello que me decía, bueno, tal autor abordó, yo al revés, como me alejaba porque sentía que no era el momento.
yo estaba buscando de la forma más genuina posible la voz de los personajes y lo que trataba de hacer era meterme absolutamente en el cuerpo de esa chica y ver qué sentía y qué le pasaba y cómo sentía, no sé, la tierra en su pierna, los bichos, las sensaciones del terreno, esto, ¿no? La falta de los seres que se van, su iniciación sexual, sus enamoramientos. Entonces, cuanto más metida ahí en el personaje y abstraída de todo lo demás estaba, me servía más. Fue mi método de escritura de este libro, ¿no? O sea, meterme bien adentro del personaje, lejos de las influencias literarias. Por supuesto que hay un sedimento enorme, ¿no? Yo vuelvo a leer a Antígona, vuelvo a leer a Alcestis, las troyanas, y digo, ¿cómo esta problemática está desde hace añares, ¿no? Pero bueno, a la hora de escribir, al revés, fue como alejarme de todo eso. De los escritores, aquí hay una persona que te hace una pregunta que tiene que ver, y bueno, pues me suenan un par, y es Felipe Patiño pregunta, Dolores, ¿cuáles son tus escritores de cabecera? Leo muchísima poesía, me cuesta elegir algunos poetas porque son un montón. Leo muchísimo a Héctor Biel Temperley, que es como un poeta muy anómalo, como que no tiene nada que ver con ninguno. Tenía 7 hijos, eso es todo un dato. Siempre me da mucha risa que Biel y yo somos los que teníamos 7 hijos. Pero leo muchísima poesía. Ahora me compré en cierro la obra completa de Olga Orozco. Leo mucho a Libertad de Mitrópolis, Sara Gallardo, bueno, Gabriela Cabezón Cámara, pero de alguna forma estoy tratando como de armarme un corpus distinto al que yo recibí cuando pasé por la universidad, en donde habían años y años quizá de literaturas latinoamericanas o argentinas en las que eran 30 autores hombres y quizás una mujer, no sé, Alfonsina Storni se me viene ahora a la cabeza. Todo lo demás era como un corpus enorme de hombres, y de alguna forma estoy tratando como de ver qué pasó con todo nuestro legado de escritoras en toda la América Latina. Cuando fui a Colombia también estuve con Gloria Susana y demás, viendo, ¿no? que me asesoraran un poco qué mujeres escritoras podía leer. No sé, surgieron nombres como Mardel Moreno. Ahora estoy como muy acotada en mi capacidad de hacer acopio de libros, entonces nada, consigo lo que puedo. Ya se abrirán bien las librerías de nuevo y podremos circular. En ese momento es muy difícil. Dolores, a mi frente hay un tema, pues esto no lo tenía planteado aquí en esta charla, pero hay un tema que tocas y que yo me lo he preguntado y he tenido discusiones, pues no discusiones, como conversaciones con editores y escritoras al respecto. Y es un tema que, sí, hoy en día se publican más escritoras, pero igual no están llegando. Todo nace de que un día yo le pregunté a un editor que porque en su editorial solo tenía una escritora de los libros que había publicado. Entonces ahí empezamos como en una discusión y él me decía, no, pues entonces que debería ser mitad o mitad o cómo debería ser. Y yo, no se trata de eso. Yo quiero entender es por qué solo una. Entonces él me dice, como vean, lo que me sucede es que a mí de los manuscritos que me llegan, de 10 manuscritos que me llegan, solo hay un manuscrito escrito por una mujer. Tú que estás yo en el creo que acá mundo... en Argentina en sí no está pasando eso. En Argentina hay como un boom de escritoras que destacan por su calidad de trabajo, ¿no? Estoy pensando en tantas en este momento, Mariana Enríquez, vuelvo a nombrar Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y muchísimas otras que destacan absolutamente por su trabajo. Y creo que están siendo muy leídas en este momento, reconocidas en vida, cosa muy, muy extraña, y que nos ha hecho un poco volvernos, ¿no? Y tratar de rescatar otras escritoras que en su momento se leían y han como sido olvidadas o tapadas o
silenciadas, invisibilizadas, y cuando te pones a leer es como una sorpresa increíble pensar, bueno, un libro como Río de las Congojas de Libertad de Mitrópolis, que es como, está absolutamente arriba en la propuesta y mano a mano con los grandes narradores latinoamericanos, cómo ha sido tan olvidado, tan invisibilizado. Me parece que ahí, bueno, no sé, tendrían que dar una respuesta también un poco a los editores y un poco es un fenómeno más allá del editor que está eligiendo. Me parece que de alguna forma no era el lugar de las mujeres, no era el lugar esperado de las mujeres que se pusieran a escribir ficción, sino justamente otros roles que tienen que ver más con los roles de la casa y la función no tan pública. De alguna forma la escritura te pone, claro, del cuidado, la escritura te pone en un rol que va más allá por supuesto, de lo doméstico. Y bueno, hay que ver también que las mujeres nos hacemos cargo de montones de tareas que son abismales, o sea, son muchísimas todas juntas, y cómo hacemos, ¿no?, para tener ese tiempo de escritura. Es una conversación igual larguísima, pero al menos yo creo que en Argentina esto se está dando. Yo doy talleres de formación de escritoras y hace años que la mayoría son mujeres, y pasa un poco como que, bueno, una se anima y atrás se anima otra, y de a poco empiezan como a salir muchísimas narradoras que, vuelvo a decir, son excelentes. Pues Ni Dolores, hablar las poetas, ni hablar las poetas, que son, claro, como unos trabajos de mujeres. Hoy estaba leyendo, no sé si lo tengo por acá, bueno, que salió publicado hace poco, allá está, el libro completo, las obras completas de Susana Tenen. Hay un montón de grandes poetas que están siendo publicadas ahora por primera vez sus poemarios completos. Bueno, esto también habla de que hay también una apertura hacia leer, ¿no? Hacia ir y comprar esas obras. Y otra cosa que me parece muy interesante es que nosotras como mujeres toda la vida hemos podido abordar una escritura de un hombre e incluirnos en esa mirada. Te hablo desde Proust, y no sé, En busca del tiempo perdido, hasta cualquier historia protagonizada por un hombre. Nosotras de alguna forma nos sentíamos como que podíamos incluirnos y transitar esa experiencia de lectura. En cambio, suele pasar que los hombres no, y también nos relegan, bueno, escritoras de mujeres. Yo siempre me ponen en la mesa de escritoras de mujeres. ¿Cuándo va a ser el proceso inverso, no? ¿Cuándo un hombre va a poder agarrar un libro de una protagonista mujer y sentirse ahí incluido, y no que está leyendo algo que es para otras? Bueno, eso también va a tener que ver muchísimo, ¿no?, con la circulación de las escrituras de todos. o sea, que básicamente tiene que ver pues, con toda la cadena, ¿no? Que el editor y el librero y el lector, ¿no? En este caso, los hombres que puedan tener esa capacidad que nos estás hablando. Sí, Dolores, yo voy a... no como ver algo ajeno, sino, o algo extraño, o algo para otro destinatario, sino que las historias, las ficciones generadas por mujeres también los tienen a ustedes como destinatarios, y se pueden incluir y pueden disfrutar, por supuesto, un libro excelente, escrito por una mujer. Lo acabamos de disfrutar y los futuros lectores de Cometierra lo van a disfrutar. Para las personas que están al otro lado de la red y quisieran adquirir el libro, ahí en el chat lo pueden adquirir por la página de Rey Naranjo, de Santo Iseña o de Garabato Librería. De verdad les recomiendo que no se pierdan la posibilidad de leer a Cometierra. Agradecerle a la editorial Rey Naranjo por propiciarnos esta charla, por este encuentro con Dolores. Dolores, a ti agradecerte por sacarnos el tiempo aquí en Colombia y en la red y ser tan generosa Gracias en a tus vos, porque respuestas. estuvo hermoso el encuentro, la verdad me encantó, y este año tenía muchísimas ganas de volver a ir a Colombia, porque la verdad que me encantó, amé un montón haber tenido la posibilidad de estar ahí. Bueno, de alguna forma se interrumpió todo por la pandemia, pero pudimos al menos tener este encuentro virtual. Vale, Dolores, pues aquí apenas acabe pandemia, pues ya sabes que estás súper bienvenida
en todas las personas que ya conoces y seguramente todos los lectores que ya tienes y que vas a tener, estaremos encantados de tenerte de nuevo en el país. Te agradezco un montón, Dolores, muchas gracias por todo, muchas gracias a las personas que han estado viendo esta charla, a los que hicieron las preguntas, y bueno, pues estaremos viéndonos pronto, y también yo ya como lector, esto lo hago de manera personal, estaré muy pendiente de lo próximo que con viene. La vara alta. Con la vara es casi alta. Como una amenaza eso, ¿no? No la puse yo la vara, lo siento. Muchas gracias, Dolores, de verdad, y bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto enorme. Que lean A Come Tierra. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por toda la gestión virtual.